Bueno, buenos días desde Los Ángeles, California, la reunión número 62. ¿Qué les parece? 62 reuniones. Hoy es el 4 de agosto del 2024. Vamos a comenzar hoy la sección 11 de esta parte tercera del volumen primero de la doctrina secreta, donde Blavatsky trata de ciencia y la doctrina secreta contrastada y la teosofía contrastada. Estas están en las páginas 567, 580 del libro de la nueva edición de la Doctrina Secreta, y el tema es sobre los elementos y los átomos. Si lo leyeron o lo vieron, se van a dar cuenta que es uno de los temas más difíciles, abstractos, complicados, y hay que saber mucho de teosofía para poder comprender este tema. Y ahí vamos a tratar lo posible de estudiarlo, ¿verdad? No en su plenitud, porque no somos adeptos ni maestros, pero en lo que podemos. Emilce, por favor. Bien, muchas gracias, Emilce. Antes de comenzar este tema nuevo, Carlos se hizo de voluntario, pero nos va a dar una, una presentación. Carlos Pérez, tienes la palabra, hermano. Y muchas gracias. No, a ti, Martín me había dicho en previsión de este tema que si podía preparar algunas diapositivas acerca de cómo evolucionó la materia en los primeros momentos del Big Bang, según la física, según la astrofísica, y es un tema que ya hemos visto hace un par de años ya. Entonces he rescatado un poco esas diapositivas y vamos a verlo también. Un texto que es del Instituto Tecnológico de New Jersey, en Estados Unidos, que está muy bien, es una conferencia que da una explicación sobre esto y bueno, aclaro un poco el diagrama este. Así que ahora voy a compartir la pantalla. Bueno, la teoría del Big Bang es una teoría sobre el origen del universo físico, que se ha llegado a ella debido a la expansión y a la ley de Hubble, de la expansión del espacio. La ley de Hubble decía que Hubble fue el astrónomo que había encontrado que todas las galaxias, todos los objetos, las estrellas, se alejan entre sí. Había calculado inclusive la velocidad con que lo hacen, de acuerdo a la distancia, etcétera. Y en base a eso dijeron, bueno, si todo se está alejando, tiene que haber habido un punto retrocediendo en el tiempo, tiene que haber habido un punto en el cual estaba todo unido. Y entonces, con eso y con la teoría de la general de la relatividad, se ha encontrado ese punto. Ese punto teórico es un punto en el cual comenzó todo, y está situado, se lo ubica en unos 13.700 millones de años antes. De tal manera que, ¿qué es lo que pasó? Esta teoría se le dice, conocida como la teoría del Big Bang, de la gran explosión, como dicen algunos, pero ese nombre no representa lo que realmente se quería decir. De hecho, se lo puso Fred Hoyle sarcásticamente, porque no creía en ella, para ridiculizarla, pero no se estaba hablando de una explosión. En una explosión, como, no sé, en un petardo, por ejemplo, hay algo que está encerrado, hay un entorno, un ambiente, y se inicia una inflamación, una combustión rápida, mediante la cual la pólvora se combina con el oxígeno del aire circundante y eso eleva su volumen y explota, ¿no? Aquí no, aquí estamos hablando de que la idea era que todo el universo estaba condensado en un punto, en un radio muy pequeño, y que entonces en un momento dado esto no que explotó, sino que comenzó a expandirse, comenzó un proceso. Aquí la figura esta representa la historia del universo,
de la siguiente manera. Es una campana que supone, o para los fines de la ilustración, que el universo solo tiene dos dimensiones, que es un disco, que son discos sucesivos que se van viendo, porque el eje a lo largo de la campana, este eje, es el eje del tiempo. Es decir, aquí estamos en el presente y aquí a la izquierda estamos en el origen. Entonces, según sucedió todo, esto está como si estuviéramos viendo una película extendida, ¿no? Con todos los cuadros de lo que ha ido pasando. Entonces, bueno, se supone que al principio hubo una etapa de una gran inflación, es decir, una gran expansión, y donde luego pasaron cosas, pasó la Edad Oscura y luego al cabo de un tiempo se comenzaron a formar aproximadamente 400.000 años recién después del Big Bang, se comenzaron a formar las primeras estrellas y más tarde las galaxias, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al universo en el estado actual. Bueno, esto es así dicho en términos muy generales, pero tenemos algo mejor para analizar cómo estaba la materia en ese momento, en ese entonces. Y es con este diagrama. Bueno, este diagrama es lo mismo que la campana que vimos anteriormente, pero visto así de manera axial, digamos, ¿no? o vista así a lo largo, sin tener una representación en perspectiva. Vale, entonces todo comenzó aquí, fijaos, aquí bueno, para tratar de entender el diagrama, vamos a ver que aquí a la izquierda tenemos la escala del tiempo. La escala del tiempo en cuánto transcurrió después del Big Bang. Si esto eran 13.700 millones de años, aquí está puesto en segundos, en este caso, en segundos, pero fijaos que es una fracción muy pequeña, porque es un número, esto es la notación científica, 10 elevado a la menos 43, que significa un 0, y 43 ceros, y después 1 o 2 o 3, ya el número es irrelevante. Pero fijaos que es un instante enormemente pequeño, inmediatamente posterior a la aparición del Big Bang. Después aquí vamos avanzando, 10 a la menos 36, que sería también un 10 seguido, un 0, con 36 ceros, 10 a la menos 10, y finalmente llegamos a las escalas más conocidas de 3 minutos después del Big Bang, y ahora vamos a ver qué pasó en esos. Luego tenemos 300.000 años, 1 billón de años, en realidad esto es 1 billón americano, o sea, son 1.000 millones de años para el resto del mundo, y el presente, lo que tenemos aquí es el presente. Esto está dividido en eras, es decir, hubo etapas o eras en las cuales han pasado cosas distintas, y todo esto se sabe por medio de la física teórica, y algunas cosas se han podido comprobar experimentalmente, porque claro, nadie ha podido viajar, ni ha presenciado un Big Bang, ni ha podido viajar digamos a 13.700 millones de años para ver qué es lo que estaba pasando. Pero sí se han hecho experimentos con físicas de partículas a muy alta energía que reproducen las energías que se estima por la teoría de la relatividad y otras, que son las que existían en estos momentos, y se han encontrado cosas verificables. Además, la teoría del Big Bang predijo correctamente la proporción de los elementos hidrógeno, helio y litio que hay en nuestro universo. Salieron de forma teórica y coincide con lo que se observa, y bueno, ahí tiene otros indicios de que es correcta, pero en fin, no deja de ser una teoría. Por otro lado, hay muchísimas incógnitas. Por ejemplo, ¿qué había antes del momento cero del Big Bang?
Algunos, como Stephen Hawking, decían, no tiene sentido preguntar qué había antes porque ese es el inicio del espacio y del tiempo. A algunos les parece que, claro, esto es ver el proceso en un periodo muy limitado, porque decir, no podemos creer que todo en el universo sea único, que suceda de una manera para una vez y para siempre, que esto se produce, se expande, se produce todo y ahí se termina todo. Entonces, hay muchos, filosóficamente es realmente inaceptable. Entonces, hay teorías de que el fin del universo será un Big Crunch, una gran compresión y vuelta a empezar con otro Big Bang, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese ya es otro tema. Aquí lo que nos interesa ver es qué pasó con la materia a partir de ese momento, del momento inicial, donde empezó todo. Entonces, la primera era es se llama la era de Planck. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a leer todo, pero más o menos me he basado bastante en él. Es el que explica detalladamente este diagrama y dice, bueno, enumera las eras del universo. La era de Planck se caracteriza porque es anterior, o sea, desde el instante cero hasta 10 a la menos 43 segundos después del Big Bang. O sea, es algo, vamos, es inmediato, no duró nada prácticamente. Pero lo que se caracteriza en esta era es que las cuatro fuerzas que conocemos, la fuerza gravitatoria, la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene a los quarks unidos dentro de los protones y de los neutrones, la fuerza nuclear débil, que es la que produce la radioactividad, la que produce la emisión de partículas radioactivas, como sucede, por ejemplo, en las barras de uranio de un reactor nuclear, y la fuerza electromagnética, estaban combinadas en una sola superfuerza, es decir, estaban todas integradas, no estaban diferenciadas. Y fijaos en esto que es interesante, porque estas cuatro fuerzas que la física reconoce no aparecieron todas juntas, sino que estaban primero integradas y luego, como según las estimaciones teóricas y los cálculos que se hacen con la teoría, comenzaron a desenvolverse, pero una tras otra. No fueron todas así de golpe, paf, aquí aparece y ahora aparecen todas. No, sino que hubo todo un proceso muy rápido para nuestra escala de tiempo, pero en lo que es el universo, bueno, pues es un tiempo significativo en el cual pasaron muchísimas cosas. Entonces, en esta primera era, la era de Planck, esta que tenemos aquí, fijaos que es solamente esto, el universo estaba reducido algo así como se dice, a una especie de partícula, de pelota o lo que sea, de una esfera de la escala de Planck, es decir, de un tamaño de 10 a la menos 33 centímetros, algo así, infinitamente pequeño. Inmediatamente después, porque fijaos que pasamos a partir de los 10 a la menos 43 segundos, apareció la era GUT, que no significa la era intestinal, sino la era de la gran teoría unificada, donde aquí, bueno, tengo que deciros que esta traducción aquí, esto estaba en inglés y lo pasé con el Google Translator, me tradujo la página, pero cometió algún error. Aquí, por ejemplo, dice, en la era GUT, de la gran teoría unificada, la gravedad, aquí dice se congela, en realidad dice se descongela, porque el texto en inglés dice freeze out. Es decir, entonces es que freeze es el estado congelado y freeze out es que sale del estado congelado, es decir, se descongela. Por lo tanto, la gravedad es la que se vuelve diferenciada, es lo que primero aparece de ese conglomerado de fuerzas comunes, es la gravedad. ¿Y qué pasa en ese entonces? Bueno, que aparece algo, fijaos cómo la campana se hace de repente muy grande, dice que ocurre una gran expansión, que se llama la inflación.
donde aquí todavía no tenemos materia prácticamente, sino que tenemos solamente gravedad y que, y que se produce una gran inflación del espacio. La gran inflación es una expansión del espacio, de la métrica del espacio, no un viaje así como una explosión de las partículas que no existían todavía, ni la materia estaba toda condensada en un solo, como una sola cosa, como, a veces se la describe como una sopa, ¿no? Sino que realmente era una gran expansión del espacio que produjo también un enfriamiento, porque esto estaba a su vez enormemente caliente. Al final de la era de la era Kut, de la unificación, entonces se produce otra cosa, que aquí recordad que dijimos que se producía, se separaba la gravedad, aparecen las partículas elementales, es decir, las partículas elementales, no electrones, todo esto, electrones sí, neutrinos probablemente también, pero los protones y todo esto todavía no. Estas no son partículas elementales, probablemente quarks y todo. Pero al final de esta era aparece la fuerza fuerte, es decir, se vuelve distinta, se diferencia. Es un proceso de diferenciación gradual, fijad esto qué interesante. Y se vuelve distinta causando, quizás causando, dicen ellos, la inflación del universo. Y esto, al diferenciarse la fuerza fuerte, es la que mantiene unidos a los quarks dentro de los protones y de los neutrones, provoca, aquí si vemos, provoca, digamos, bueno, la inflación y nos dice que en apenas 36, o sea, en 10 a la menos 36 segundos, el tamaño de lo que era un núcleo atómico, el universo entero del tamaño de un núcleo atómico, podría haber crecido hasta el tamaño de un sistema solar. Es decir, lo que era dentro del universo un tamaño de un núcleo atómico podría llegar a un sistema solar. Bueno, más adelante, entonces aparece otra etapa, que es la etapa electrodébil. La era electrodébil. ¿Qué significa esto? Que al separarse la fuerza fuerte, quedan dos, que son la electromagnética y la fuerza nuclear débil, la responsable del decaimiento radiactivo, pero que estaban combinadas. Entonces, en esta era, dice, bueno, empiezan a aparecer partículas elementales y realmente aquí se empiezan. Fijaos que todavía no hay luz, todavía no existe la luz porque no existen átomos, solamente hay sopa, como una sopa, un plasma de partículas. La era de las partículas realmente comienza a 10 a la menos 10 segundos, o sea, estamos hablando de que es una fracción de millonésima de segundo después del Big Bang. Y entonces es donde comienzan a aparecer las partículas elementales y donde las partículas de antimateria, que aquí las han puesto como cosas, puntos oscuros, también son comunes, se aniquilan con las partículas, pero una de las cosas que la física es una de las grandes incógnitas de la física actual es qué pasó con la antimateria, porque cuando se junta una partícula de materia con una de antimateria, que es lo mismo, es materia también, pero con propiedades simétricas, ambas se aniquilan y dan como resultado un fotón o un quantum de energía, de mucha energía. Y el proceso inverso también ocurre, es decir, un fotón puede dar lugar a dos partículas, un electrón y un positrón, que espontáneamente se transforman de materia, de energía, en materia. Bueno, entonces la cuestión que dicen que no saben cómo, qué pasó con la antimateria, porque si el universo hubiera mantenido la simetría perfecta, tanto materia como antimateria, pues el universo casi no existiría, se habría aniquilado todo. Entonces, es una incógnita que dicen qué pasó con esa desigualdad.
A partir de, fijaos que, bueno, todo este tiempo, en todo este tiempo, el electromagnetismo la fuerza nuclear débil se vuelven distintas, se diferencian. Y entonces ahora sí tenemos las cuatro fuerzas que conocemos y aparecen las partículas elementales, todas las partículas que ya conocemos. Aquí, en una milésima de segundo después del Big Bang, es la era de la nucleosíntesis, es cuando empiezan a aparecer protones, neutrones, electrones, neutrinos, etcétera, y la materia que antes se aniquilaba, ahora lo que hace es tener fusión, es decir, aparecen, pero no aparecen los átomos porque se fusiona, hay tanta energía, está tan caliente todo esto, que se van fusionando y se disgregan, se acumulan y se disgregan rápidamente. Entonces, hasta el fin, al cabo de 3 minutos, fijaos que parece decir, bueno, no es nada, ¿no? 3 minutos, pero para el universo ha pasado un montón de cosas. Al cabo de los 3 minutos, entonces cesa esa fusión y empieza a aparecer la materia normal, de la cual el 75% es hidrógeno. Fijaos que hasta aquí todo esto era la era de la oscuridad. ¿Por qué? Porque no había luz. No había luz como tal, no había fotones que estuvieran dentro, que estuvieran asociados con un núcleo formando un átomo, que entonces cambian de energía y liberan un fotón. Los fotones no podían salir. Fijaos que, a partir de eso viene la era de los núcleos, donde hay un plasma de hidrógeno y helio, más electrones, que luego se van combinando poco a poco formando átomos, y entonces tenemos un salto en la escala del tiempo enorme. Recién 300.000 años después tenemos el momento que podríamos decir que es el momento Fiat Lux, el momento de hágase la luz, porque es la primera radiación del universo y es esa que conocemos como la CMR, la radiación base de microondas, la radiación residual de microondas que se ha medido, que se puede observar, y es la primera radiación que se produjo en el universo. Es el museo del universo, podemos decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí, entonces, sí viene la era de los átomos, se forman los átomos y comienzan a formarse ya posteriormente las estrellas al cabo de 400.000, 500.000 años, aunque parece que el telescopio Hubble el James Webb, perdón, está observando estrellas que son más antiguas un poco más antiguas de lo que se pensaba. Y recién al cabo de de 1.000 millones de años, aproximadamente, se empiezan a formar las galaxias. Fijaos, de los 13.700 millones de años han tenido que pasar unos 1.000 millones de años para que se formen las galaxias. Y os recuerdo una cosa, que las estrellas también tienen un ciclo de vida, un nacimiento y una muerte. Y que para que la vida tal cual la conocemos en un sistema planetario como el sistema solar y en un planeta como la Tierra, para que la vida tenga lugar, tiene que haber elementos pesados, elementos como que necesitamos, que usamos todos en nuestro organismo, el hierro, el cobre, el zinc, el calcio, el fósforo, en fin, de todo. Y todos estos elementos solamente aparecen gracias a la muerte de la explosión de una estrella anterior. Son materiales que encuentra la nueva estrella, nuestro Sol, cuando se forma el sistema solar, que encuentra como polvo estelar. Ese polvo estelar contiene los elementos pesados y gracias a eso existe un planeta como la Tierra y gracias a eso existe, desde el punto de vista físico, ¿no? Existe la vida sobre la Tierra.
Por supuesto, este es un proceso, bueno, no quiero prolongarlo más, pero realmente hay muchísimas incógnitas y bueno, tenía por aquí, esta es el mapa de la radiación original, de la primera radiación del universo. Es una radiación que es bastante homogénea, está en todas partes, eh, pero la cosa que han observado y se ha podido medir con extraordinaria precisión es que hay desigualdades, pequeñas desigualdades, que fijaos que son del orden de 1 por 10⁻⁵, es decir, del orden de 100 milésimas. Del orden de apenas de 100 milésimas, pero lo suficientemente pequeñas para que empecemos a preguntar, pero ¿y por qué? ¿Por qué había esas diferenciaciones? ¿Qué hizo que esto fuera así? Entonces, bueno, alguna hipótesis que dicen es que las fluctuaciones cuánticas que había en el comienzo, en el inicial, quedaron como impresas en el universo, en la bola de plasma esta que había cuando se produjo la gran inflación, y que son luego las que se producen. Otros también creen que esto, como el caso de Roger Penrose, contiene en sí detalles de ondas gravitatorias o el producto de ondas gravitatorias, producto de universos anteriores, de Big Bangs anteriores, de procesos violentos, de explosiones violentas anteriores. Y él, bueno, puso esa teoría y realmente es un tema apasionante, pero la astronomía está en evolución completamente y realmente hay muchas incógnitas. Entonces, esto es un poco lo que tenía para contaros. Muchas Muchas gracias. gracias. No sé si tenéis preguntas, queréis hacer alguna pregunta al respecto, ¿Alguien tiene ¿alguien tiene preguntas, comentarios? comentarios? O si alguien entendió algo, no sé. Espero no Bueno, haber sido demasiado no, no, complejo. estaba muy bien y la gráfica es algo, las dos gráficas son algo increíblemente explicativas en sí mismas. Es algo. Emilce y después Rodolfo. Bueno, la mía es muy, muy infantil, pero hay en el último gráfico hay una anisotropía y como yo no sabía lo que era, lo busqué y dice que van, ¿cómo es que dice? Que se mueven en distintas direcciones del espacio. Y me llamó la atención porque al principio, cuando hablaste de las estrellas, justamente dijiste que iban en distintos sentidos. Entonces me pareció que a lo mejor algo tenía que ver, nada más. A ver, anisotropía, isotropía y anisotropía son dos palabras que describen una propiedad del espacio que si es homogéneo o igual según en distintas direcciones que tú mires, si es absolutamente igual, por ejemplo, eh, hay constantes, bueno, lo voy a liar, ¿no? Pero constantes como la constante De eléctrica, la plan. del epsilon cero, o la constante magnética, que realmente son homogéneas en el espacio vacío, si no hay cargas eléctricas y todo, el espacio se comporta de manera transparente. Quiero decir, no introduce ninguna propiedad diferencial según la dirección. Eso es isotrópico. Y anisotrópico es cuando no, cuando hay propiedades distintas según las direcciones del espacio. Y lo que se ha observado aquí es que es mayormente homogéneo, pero hay una ligera diferenciación, muy ligera, muy pequeñísima, pero lo suficiente. Esto es como el Sherlock Holmes, ¿no? Que va con la lupa y encuentra una pequeñísima huella que parece que nadie le da importancia y para él dice, esto es lo que me da la pista de que aquí, ¿por qué pasó esto? No, no sé si está claro, Emilce. Sí, gracias, gracias, gracias. Nada. Y Rodolfo, tienes la mano levantado. Bienvenido. Sí,
Hola, muchas gracias, Carlos. Muy excelente explicación de los inicios de nuestro universo. Hay un punto que me gustaría a ver si tú tienes algún comentario, y es la teoría de que el universo surge de un punto microscópico. Hace varios siglos, yo no soy malo recordando fechas. El cardenal de Cusa dijo y expuso que el universo no tenía centro ni circunferencia. Posteriormente, ya en la época moderna, algunos científicos postulan esa misma idea, que el universo eh, surgió de el espacio, ¿cómo podemos decir? El espacio tensificándose. Eh, Tampoco tiene centro ni tiene circunferencia, es decir, que eso rompe la teoría de que surgió todo de un mismo punto. Ojalá tú puedas explicarnos algo sobre esto. Sí, gracias, Rodolfo. Que lo que pasa es que cuando se dice surgió de un punto, nos cuesta imaginar y siempre pensamos un punto en el espacio que entonces de donde surge todo se agranda y ahí sale todo. ¿Y ese punto dónde estaba? No, ese punto era todo el espacio y el tiempo. Ese punto era todo, esa es la clave. Es decir, no estaba en ninguna parte, era todo. No está ubicado ni aquí, ni lejos de aquí, ni en esta dirección, ni nada. Ese punto era todo, según esta teoría. Entonces, todo lo que tú dices precisamente coincide con eso. O sea, no hay diferencia en eso, no hay cuestión diferente, sino que generalmente no se interpreta bien, inclusive en la ilustración esta que ponía antes. Fijaos que aquí en esta ilustración han puesto de fantasía aquí como una irradiación. Dice que está mal, no había nada, porque no, estamos hablando, no había irradiación, no había nada, no había cosa, no había atrás o un espacio distinto. Si estamos hablando de que todo estaba condensado aquí, todo lo que existía. A María Acevedo, por favor. Sí, le tengo una pregunta y muchísimas gracias por esta gran explicación. ¿Cómo se conjuga la teoría de Blavatsky, que ella dice que la fuerza gravitacional no existe, sino solamente existe fuerza centrípeta y fuerza centrífuga? Bueno, a ver, la fuerza centrífuga y la centrípeta son realmente fuerzas, son distintas. Vamos a ver, la fuerza, esto se ve inclusive en física clásica, en física básica bien explicada. La fuerza centrípeta es la fuerza que hacemos, porque supongamos que tenemos una piedra atada a un hilo y la estamos dando vueltas así, ¿no? Y tenemos una tensión, ¿verdad? Que la hacemos con el hilo. Esa fuerza centrípeta del hilo es la fuerza que hacemos para cambiar en cada momento la dirección de la piedra, porque si el hilo se rompiera, la piedra, ¿cómo saldría? Saldría así, recta. Siguiendo, si no hay ninguna fuerza que obre sobre la piedra, ella seguiría su movimiento rectilíneo uniforme, excepto, claro, porque caería por la gravedad, ¿verdad? Pero bueno, suponiendo que entonces nosotros lo que hacemos con el hilo, cuando vamos girando a la piedra, es ejercer una fuerza centrípeta, es decir, que va hacia el centro, que es la que obliga a la piedra a girar. La fuerza centrífuga es realmente una pseudo fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que, claro, uno dice rápidamente, si se corta el hilo, la piedra sale por la fuerza centrífuga. Esa fuerza no existe, realmente es la inercia, y lo que hace con el hilo precisamente es modificar el movimiento, la dirección del movimiento de la piedra en cada momento. Ahora bien, dicho todo esto, he estado hablando de fuerza centrífuga y fuerza centrífuga. La gravedad. Blavatsky por ahí decía, cuando vimos antes que no existía la gravedad, bueno, eso es lo que dijo Einstein.
que la gravedad no es una fuerza, sino que la gravedad es simplemente el resultado de la modificación del espacio. Es decir, de que la existencia de la materia modifica, curva el espacio-tiempo de tal manera que se produce una alteración. Hay otras, habréis visto ilustraciones en las cuales se hace como similar a que pones en una tela elástica, pones un peso, una esfera pesada, la deforma y luego echas una bolita y la bolita dice ¿qué hace? Hay una fuerza que la trae. Bueno, simplemente sigue un círculo cayendo hacia la esfera pesada. Esa es una analogía, ¿no? Pero ¿por qué? Porque hay una deformación del espacio-tiempo. Eso es lo que produce la gravedad. Eso es lo que podemos decir. En eso Blavatsky creo que estaba, él no sé, lo intuyó de alguna manera, y en lo que es fuerza centrípeta y fuerza centrífuga, bueno, pues no es no son fuerzas básicas, o sea, son cosas particulares del movimiento circular, ¿no? Sí, ella lo explica muy detalladamente en los manuscritos perdidos. Y habla de que el padre es una fuerza expansiva y que la madre hace así, lo contrae, no es que lo contraiga, sino que lo agarra, en otras palabras, voy a poner mis palabras, para que no se siga expandiendo. Y en ese equilibrio es que se crea todo. Entonces, decía que por eso nada se crea, todo evoluciona, porque es que no sabemos que, o sea, todavía los científicos no han llegado a que internamente hay un fuego, o sea, vida, movimiento, que hace que eso suceda en todo. Es como escalonado todo. Sí, eso está bien, pero es que entiende que ahí cuando se habla de fuerzas, centrífugas, centrípetas, es una metáfora. Ok. Es una metáfora, realmente no son fuerzas físicas de las cuales se está hablando, son... ahora sí, gracias. Son fuerzas evolutivas, son fuerzas, ¿cómo podríamos decir? Tendencias, ¿no? Y mira, también lo podemos ver, creo yo, en el proceso de la reencarnación y la vida después de la muerte, cuando la persona desencarna, se aproxima al final de su vida y hay un deseo de liberarse del cuerpo, ¿sí? Pero luego pasa por sus estados, la segunda muerte, el Kamaloka, la segunda muerte, después el Devachan, etc. Y llega un momento en que aparece la otra fuerza, aparece el Tanja, el deseo de experiencia. Dice, bueno, ya está, se terminó, ya asimilé todo, ya se quedó quieto, asimilado. Dice, oye, que ahora necesito más experiencias. Sí, entonces es el juego entre esas dos y que es también el juego de la manifestación, ¿verdad? Yo voy a tener que hablar seriamente en el de Bachán, que caramba, necesito más experiencia. No, yo no quiero venir aquí otra vez. Martín, Carlos, hay una pregunta en el chat de Diana. Carlos, excelente exposición. Mil gracias por compartir. Pregunta. ¿Se tiene alguna idea o proposición acerca de por qué suceden las eras? Ejemplo, la era de Planck, la era del electroweg y subsiguientes. ¿Es por el calor en todo caso o no se sabe? A ver, salen de la teoría, de aplicar las teorías de la relatividad, la cuántica, etcétera, porque evidentemente lo que pasa es que son las condiciones, que hay muchísima energía condensada, muchísimo calor, y realmente todo funciona de una manera muy distinta a como lo tenemos en nuestra vida corriente, que estamos hablando de temperaturas de, qué sé yo, 100 grados, 20, 50 grados. Cuando decimos hace mucho calor, eso no es nada comparado con se estima, por ejemplo, que la temperatura
que es una medida de la agitación térmica. Recordad esto, ¿no? La temperatura realmente no es una propiedad en sí de los elementos, sino es una medida de la agitación térmica, del grado de desorden que tiene la materia, y estamos hablando de temperaturas que estaban en el orden de millones, de billones de grados. Entonces, ahí es que no se puede... Eso es lo que pasa, que eso es lo que va determinando, según se va expandiendo y se va enfriando, se van posibilitando las distintas etapas o las distintas eras. Gracias, Carlos. Tenemos a Daniel Gambús. Bienvenido, Daniel. Sí, hola. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias, Carlos, por la exposición muy didáctica y con palabras sencillas, ¿no? Para que todo el mundo lo pueda seguir. Perfecto. Respecto a la pregunta de María Acevedo, es que estaba sonriendo mientras citaba a Elena Blavatsky y sus intuiciones, porque es que yo... Cuando decía que esto la gravedad, ¿no? Que no como tal no es una fuerza que existe, que es la fuerza centrípeta y centrífuga, yo pensaba, es que los genios, cuando no saben exactamente a nivel físico, quiero decir, de lo que están hablando, va y también la aciertan. Parece que dicen algo sin sentido, pero va y la aciertan, ¿no? Y es que o sea, lo ha explicado ya Carlos, ¿no? La fuerza centrífuga, digamos, centrífuga, es la que cuando gira un disco de esos de vinilo, ¿no? Pones una canica encima, una bolita, y sale disparada tangencialmente hacia afuera, ¿no? Pero si la sujetaras y eso sería la fuerza centrífuga, la que le expulsa afuera, ¿no? Pero si la atas con una cuerdecita al eje de rotación, al centro del disco que está girando, pues la fuerza que tira de tensión de la cuerda es la que te retiene la bolita, y eso sería la fuerza centrípeta, ¿no? La que se opone a que salga disparada, ¿no? Es una fuerza ficticia, ¿no? Porque si no hay una cuerdecita no hay fuerza centrípeta como tal. Pero es que con la gravedad sucede exactamente lo mismo. Hay una gravedad positiva, o sea, y una gravedad negativa, ¿no? Y esto se descubrió y forma parte de la explicación de la teoría inflatoria que acaba de exponer Carlos, ¿no? Y es que lo que Newton estudió es la gravedad universal, que es la fuerza de atracción, ¿no? Solamente. Pero de la ecuación de la relatividad de Einstein se indicó que la energía y la presión también tienen un efecto sobre la gravedad, ¿no? Y esto es realmente desconcertante y cuesta de creer. Pero, por ejemplo, si tenemos dos cubos de un metal, de oro, es el dato que ahora tengo aquí, es que es un hecho constatado que si aumentamos uno de los dos cubos 10 grados de temperatura, hace aumentar el peso de ese cubo. Claro, lo hace aumentar, en concreto es 0,45 kilos por 10 elevado a menos 15, o sea, 0,45, del orden de 10 elevado a menos 15 kilos de más, lo cual no es nada, ¿no? Pero claro, si nos imaginamos en esos primeros instantes en que toda la energía y toda la masa del universo está concentrado en una minúscula, digamos, espacio, pues entonces estamos hablando de unos valores astronómicos, ¿no? Nunca mejor dicho. Y eso altera el peso y genera justo lo contrario, una fuerte repulsión de la materia, ¿no? Y es que en esa situación también hay como una gran presión, ¿no? Y cuando la presión es positiva, y para entender lo que quiere decir una presión positiva, es imaginaros una caja, una caja de esas con un resorte, con un muñeco dentro, que cuando abres la tapa de la caja, ¡ping!, sale disparado, ¿no? El muñeco, ¿no? Eso es una presión positiva, ¿no? Entonces, cuando se dan esos dos fenómenos juntos, mientras se den y no haya un cambio de temperatura, a esos valores astronómicos inmensos, se crea el fenómeno contrario, que la gravedad no atrae, sino que repulsa. Y eso,
O sea, hemos pasado de la fuerza centrífuga a de la fuerza centrípeta, que sería la que atrae, como si dijéramos, a la fuerza centrífuga, que es la que expande y que explica en parte, no totalmente, el fenómeno este del estallido y de un universo que se expande y que se acelera, ¿no? Es muy extraño esto, pero es así, se sabe y explica en buena medida el Bang, ¿no? Del Big Bang. El Big está muy claro porque es grande, es cósmico, pero explica un poco el Bang, no todo, ¿eh? Y es una cosa muy paradójica, pero me hacía gracia lo que has dicho, María, de fuerza centrífuga y centrípeta, porque es que realmente la gravedad presenta repulsión y representa atracción, en condiciones muy extremas, la repulsión, ¿no? Pero también la presenta. Es difícil de entender, pero porque es muy... no, dices que esto es que la gravedad que repulse, pues sí, puede repulsar. Vale. Gracias, Daniel. Gracias. Tenemos a Patricia Chávez. Bienvenida, Patricia, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Una pregunta, Carlos. En algunos estudios que he visto y leído, se dice que la parte de lo que sería, la evolución empezó primero a surgir primero en el agua y después se formaron lo que serían los vegetales y después los animales y por último el hombre. ¿Tú qué sabes respecto a esto? Gracias. Bueno, gracias, Patricia. A ver, es un tema totalmente distinto porque estamos hablando de la evolución biológica, ¿verdad? Aquí estábamos hablando de la evolución de la materia del universo. Ese tema, no sé, en algún otro momento lo podemos tocar, creo que ya lo he tocado alguna vez, pero bueno, sí hay, desde el punto de vista científico, hay más o menos alguna idea de cómo se fueron desarrollando los organismos vivos unos a partir de otros, ojo, siempre desde el punto de vista biológico, es decir, no tiene en cuenta la evolución de la vida. Lo mismo que en todo lo que vimos, todo este proceso del Big Bang, estamos hablando de la parte física, de la parte sensible, con términos que diría Platón quizás, de la materia y todo, pero no estamos hablando de la parte vital o espiritual de la materia. Esa parte, de todas maneras, recordad lo que dice Blavatsky en la Doctrina Secreta cuando nos habla de Fohat, que la mente universal, el pensamiento universal, por decirlo de alguna manera, que no es un pensamiento como tal, pero que la idea primigenia del universo, Fohat lo que hace es plasmar de esa mente universal el universo a través de leyes como leyes universales, que actúan dentro. Y hay una inteligencia, entonces, en todo. Hay una inteligencia en todo esto que actúa desde dentro. Entonces, esas leyes, como la relatividad general, o lo que conocemos como relatividad general, como las de la cuántica y todo, en realidad son la expresión de esas leyes que han sido formadas, porque nuestro universo es así por el pensamiento de Mahat, de la mente universal, ¿verdad? El pensamiento divino. Gracias, Carlos. Me gustaría dejarlo hasta ahí. Y Patricia, disculpa, pero la pregunta es muy buena, pero no pertenece al día de hoy. Y no quiero irme con muchas tangentes, aunque cada tangente es deliciosamente teosófica. Así que vamos a dejarlo de la parte de la evolución física de nuestro planeta, de la vida de nuestro planeta, para otro día cuando llegue el tema, ¿verdad? Disculpa por eso, pero sí hay algo descrito en la doctrina, pero científicamente hay mucho estudiado también sobre eso y lo vamos a tratar cuando llegue el tiempo. Pero gracias, eso queda pendiente. Gracias. Gracias a todos. Bueno, gracias. Carlos, gracias. Mantengan estas gráficas que mostró Carlos hoy.
si pudieron tomar la diapositiva, una fotografía, como hice yo con la cámara o en el video, manténgala presente cuando estudien teosofía para que ustedes mismos, estudiando la doctrina, y como María Acevedo nos trae siempre las preguntas que le hicieron a Blavatsky en la logia de Blavatsky en Londres, cuando estudien la cosmogénesis, tengan en presente el modelo, porque por ahora es un modelo, ¿verdad?, científico de los primeros momentos de la cosmogénesis y como nos dijo él, hasta que el universo era jovencito, 300.000 años, ya se puede ver porque habían ondas electromagnéticas, etcétera, la radiación de atrás, ¿verdad? Como se dice, etcétera. Entonces, pero mantenga la idea esa, ¿verdad? Porque es un modelo muy interesante. Probablemente, acuérdense de mí en la próxima vida, no es cierto, pero es un modelo muy importante y todo lo que está debajo al final, como dice él, de los 300.000 años, son modelos, ¿verdad? Que explican más o menos la evolución de una manera metódica, secuencial. Lo interesante es que el universo, la secuencia del universo a veces no es secuencial, sino cuántica. Así que todo es un mundo extraordinario. Pero manténgala presente para los estudios, como dice Blavatsky, comparados, ciencia y religión, o teosofía, mejor dicho. Bueno, vamos a volver vamos al tema de hoy de los elementos, sobre los elementos y los átomos. Recuerden, como Carlos nos explicó, en qué momento en el universo físico aparecen los átomos y los elementos. Blavatsky usa definiciones diferentes. Recuerden que ella escribió esto en 1888 y tenemos que más bien irnos a la idea que ella está exponiendo metafísicamente y no a la idea científica de la época o de nuestra época. Son palabras que encierran una idea metafísica de la manera como ella lo va a explicar. Les dije, y ya veo que algunos de ustedes ya se han dado cuenta, este es el capítulo más complejo, más abstracto y más difícil de esta sección. Pero nosotros tenemos ese coraje, ese valor platónico de enfrentarnos. Entonces, estamos en la página 567 del volumen primero y le escribía a Mario que me diera un adelanto de cómo va el volumen segundo de la doctrina, la publicación, en qué etapa está, se lo acabo de mandar. Y bueno, este capítulo 11avo trata sobre los elementos y los átomos, desde el punto de vista de la ciencia y del ocultismo. Ella va a tratar más que todo desde el punto de vista del ocultismo, que nos interesa bastante, por eso le pedimos todos juntos a Carlos que nos diera una visión de cómo aparecen estos átomos en la ciencia moderna. Manténgala presente, por favor. Dice Blavatsky: cuando el ocultista habla de los elementos y de los seres humanos que vivieron durante esas edades geológicas, cuya duración ha sido tan imposible de fijar, según la opinión de uno de los mejores geólogos ingleses, y no vamos a leer el asterisco de los geólogos ingleses, así como de la naturaleza de la materia, sabe de qué habla. En este párrafo ella nos habla del ocultista, que yo siempre lo he tomado como los maestros. Nosotros somos estudiantes de teosofía, no somos teósofos en realidad, somos simplemente estudiantes. Entonces, ¿de qué hablan ellos? Fíjense, de elementos, de los seres humanos, edades geológicas. Estos son los temitas, ¿verdad?, de que ellos hablan, sobre la duración.
según la opinión de ellos, así como de la naturaleza de la materia, entonces ellos también estudian la naturaleza de la materia, saben de qué habla. Esa es la importancia de estudiar ciencia y metafísica, ocultismo, teosofía, como quieren llamarlo. Que tengamos presente lo que estamos estudiando. Estamos estudiando elementos, seres humanos, edades geológicas, duración, la naturaleza de la materia. Y fíjense que no habla del espíritu en este momento. ¿Lo ven? La parte espiritual. Sí, está hablando de la parte física en este párrafo. ¿Entienden? Cuando yo leo ocultismo me refiero a sus maestros y a los libros sagrados que hablan del ocultismo, de la metafísica, mejor dicho, teosofía. Bien. La naturaleza de la materia. Acabamos de ver en la ciencia que comienza en un misterio y todavía no ha terminado. El misterio de la materia no se puede sondear. Se puede contemplar un poquito si sabemos cómo concentrarnos y cómo contemplar, pero no se sabe, ¿verdad? Y como dice Blavatsky, en lo que hemos estudiado, la materia es infinitamente chiquita. Siempre la pueden reducir más y más y más. A mí me parece eso muy interesante, ¿verdad? Eso no termina de reducirse porque en la finalidad de la materia vamos a encontrar el pralaya y estamos en una pasividad total. Así que eso es un misterio. ¿Alguna pregunta en este primer párrafo? ¿Comprenden? Vamos a estudiar ahora lo que para ella significan los elementos. Cuando ustedes ven a un ser humano, ¿qué ven? Bueno, ven el perfil, la cara, los brazos, cuánto pesa, la edad, ¿verdad? Lo primero que dice ya lo tienen fichado psicológicamente y espiritualmente, ya lo tienen enmarcado, ¿verdad? Ya saben lo que es el ser humano, pero eso no es un ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Cuando un ocultista dice ser humano, no es solamente la parte física y lo primero psíquico que la persona habla y sus primeras conclusiones de lo que ve, ¿verdad? Me gusta, no me gusta, me gusta el chocolate, no me gusta el chocolate. Eso no es un ser humano. ¿Qué es un ser humano? A ver, alguien. Alguien tiene Emilce, por favor. Y no del diccionario. Justamente como si fuera una moneda. Las dos caras, la parte física y la parte espiritual, la esencia de ser hombre. No sé. Muy lindo esa parte, ¿verdad? Tiene dos naturalezas. Es un complejo único de dos naturalezas que se pueden observar físicamente y espiritualmente, ¿verdad? Eso está muy bien dicho. ¿Alguien tiene algo para agregar? Estamos buscando el misterio del ser humano, porque vamos a estudiar lo de los elementos, ¿verdad? Pero cuando decimos ser humano, ¿qué más vemos? Ok, todo eso, lo que están pensando, gracias. Por lo menos están pensando en eso es importantísimo. Tenemos Daniel, gracias. Y estás en mudo. ¿Cómo dice mute? Mudo, no. Sí, no. Perdón. Silencio, gracias. Sí, no, decía que también no tenemos que olvidar el aspecto psicológico, ¿no? La personalidad, el aspecto espiritual, psicológico y el físico, ¿no? Simplemente Muy eso. bien, gracias. Entonces ya lo triplicaste. Es una triplicidad, ¿verdad? Entonces tenemos una unidad, el ser humano, tenemos su naturaleza dual, física, metafísica, y ahora podemos decir que es triple, y le agregamos entonces la parte psíquica, y en las religiones hablan del cuerpo, del alma y del espíritu, que más o menos concuerda, ¿verdad? Con lo que nos dijo Daniel. En la teosofía lo pone séptuple, principios, en principios, ¿verdad? Lo bello de la teosofía es que esas tres naturalezas las vuelve septenarias. Es uno de en lo que yo entiendo es el único
la única filosofía que lo establece septenaria, aunque Blavatsky se cuida bastante cuando habla de Platón, mostrar cómo se compara la triplicidad de Platón o sus 4 aspectos con los 7. Cuando ella habla de la Cábala, muestra la Cábala en el aspecto septenario de cómo se puede comparar y contrastar, etcétera, etcétera. Eso está en la Doctrina Secreta, muy lindo en el primer volumen. Entonces el ser humano es un ser muy complejo. ¿De dónde viene el ser humano? En ninguna de estas explicaciones han dicho de dónde viene y a dónde va. Eso tiene que estar parte del ser humano. Me refiero a esto con esta complejidad de preguntas, porque lo mismo analógicamente lo vamos a ver en los elementos o los átomos. Entonces, en su visión de lo que es un ser humano, no solamente tiene un cuerpo físico y algo espiritual, no solamente es trinario o septenario, pero ¿dónde está su aspecto de su edad? ¿De dónde viene? Eso no es ni psicológico, no es ni manásico, ni búdico, ni pránico. Entonces, a ver, ¿alguien le agrega la parte de su edad? ¿Qué edad tiene el ser humano, Emilce? No, yo me refería a la mónada. No, estamos hablando del ser humano. Entonces relaciona los dos términos. El ser humano, en su constitución, háblalo completamente, ¿verdad? Bueno, que el ser humano en su constitución tiene la mónada, y la mónada es eterna, inmutable, Muy y bien. nosotros somos un reflejo de ella. Claro. Y la mónada tiene una característica que es cíclica, ¿verdad? Se manifiesta y está en un estado de reposo. Descrita en el volumen 1, en un estado de absorción en el 1, en el germen, ¿verdad? Gracias. Entonces recuerden, cuando dicen eterno, inmediatamente, eternamente periódico. No pueden dejar la otra parte, sino en sus palabras van a haber una confusión, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que la mónada es parte del ser humano si es eterna? Porque es periódica, se envuelve en vestiduras, ¿verdad? Entonces físicamente tiene un ciclo físico, ¿verdad? De 120 años más o menos. Yo tengo 74, he tenido buen karma por ahora. Y desde el punto de vista metafísico es eterno. Entonces, ¿cuál es la edad del universo? De acuerdo a Carlos, el científico. ¿Cuánto nos dijo él que era el universo? ¿Se acuerdan? Carlos, no diga. A ver, ¿alguien? ¿Tomó nota alguien? Vamos a usar Más de 130 millones de años. Mucho más de eso. 13.000, vamos a comenzar con la palabra 13.000. 13.700 millones de años. ¿Está bien? Eso es lo que se conoce. ¿Cuál es la edad del universo en Blavatsky desde que comenzó hasta hoy? ¿Se acuerdan? No digan la era de Brahma, de 311, de taca. Eso es todo el Manvantara, por decirlo así, de una sección. ¿Qué nos dice Blavatsky que es la edad de nuestro universo? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿cuántas conferencias no han estudiado y leído de la cosmogénesis? Se lo dejo de tarea. Entonces, lo que la ciencia mira es el cuerpo humano análogo a lo que nosotros miramos el cuerpo humano. Martin tiene 74 años, pero tuvo un estado de gestación, ¿verdad? Y tuvo un estado, como nos habló Carlos, de una reencarnación. Tuvo un estado de Devachan, tuvo un estado de gestación, tuvo un estado en cama loca, de muerte de la vida pasada. Entonces, lo ven, es complejo, muy complejo, porque las fuerzas que actúan en mí son arcanas. Las fuerzas que actúan, y vamos a usar la fuerza en el sentido teosófico, ¿verdad? Como dijo, es una abstracción que se refiere al impulso monádico hacia más complejo, mejor, evolucionando hacia el espíritu, etcétera, etcétera, de la materia. Bueno, algo así, ¿verdad? Son ideas que estoy
dando para que veamos más allá. Daniel, por favor. Respecto a tu pregunta, un Manvantara, según Elena Blavatsky, 71 ciclos de Mahayuga, ¿no? Sí. Y esto son, o sea, 71 veces 4,3 millones de años, Claro, ¿no? Son claro. 306. ¿Y en qué momento estamos nosotros en este momento? Pues estamos Porque en tú estás diciendo globalmente, ¿verdad? El Manvantara dura, taca, 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 taca. Sí. Entonces, ¿en qué momento estamos nosotros? Estamos diciendo el Kali Yuga, ¿no? Que es al final No, bueno, no, ni un el ciclo Kali de Yuga. Mahayuga, pero no sé cuántos llevamos. Ok, gracias. Eso es muy bien dicho. El Kali Yuga que ella menciona es desde la muerte de Krishna, ¿verdad? Que ya eso es de nosotros. Pero estamos hablando del universo para comprender nosotros como mónadas evolucionando. Y esto es un truco para que piensen, ¿verdad? Esto es lo que yo hago en las conferencias, porque nada de lo que yo digo es cierto, ya saben eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué edad tenemos nosotros en este universo? Desde el principio de este universo. Y poderlo contrastar y comparar con lo que dice la ciencia, que es bellísimo, ¿verdad? Sabemos que la ciencia observa luces, por decirlo así, el electromagnetismo de hace 13.700 millones de años, más mi edad, 74 años. Así que ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. Lo que vemos en la ciencia moderna es el universo que se puede ver. Lo que ustedes ven de mí es lo que pueden ver. Entre más ven con sus ojos del alma, más comprenden a Martin. Entre más contemplamos la grandeza del universo en sus detalles metafísicos, más lo podemos ver. No lo podemos nombrar porque no tenemos palabras. Ese es el otro problema que tenemos. ¿Cómo explicar visiones? ¿Cómo explicar la magnificencia de un ser humano? Como nos dijo Emilce, la mónada, los misterios de la reencarnación. Y lo que vemos otra vez es desde el estado de nacimiento de Martin, que a mí no me gustó porque lloré, me dijeron, y no vemos la gestación muy bien y lo anterior. Bien, entonces, cuando estas palabras, cada una de estas palabras son extraordinariamente importantes, que la veamos físicamente, metafísicamente y hagamos de ella un todo. Recuerden lo que Blavatsky dice en la clave de la teosofía. La mente actúa con una fuerza centrípeta. El buddhi actúa con una fuerza centrífuga. Una concentra y puede ver, observando en esa concentración detalles de lo que está concentrado. Nuestro aspecto luminoso, del Manas Taihasa, digo en español, quizás, expande eso a una totalidad universal, hacia Laya. Eso es un estudiante de teosofía. Bien, seguimos. Entonces debemos ver lo que elemento lo vamos a estudiar hoy, vamos a comenzar, ¿verdad? Espero que le interese esto. Edades geológicas, eso está en el volumen 2, no la vamos a estudiar. Hay una muy buena presentación que vi de Daniel Gambús, que él ha compartido. Hay un video. Daniel, ¿cómo se llama ese video? Donde mostraste las edades geológicas, sí, si te acuerdas, o es parte. Las geologías esotéricas y exotéricas. Creo que se llama algo así. Título fabuloso. Y es una buena comparación y contraste. Por favor, mírenlo, estudienlo a los que nos interesa esta parte. Por cierto, he dejado en el chat, si a alguien le interesa, la pregunta concreta de un día de Brahman y todos los números y muchas gracias. Con la edad de nuestro universo. Muchas gracias. ¿Hasta el día de hoy? Sí. Bueno, esa fue la pregunta, ¿verdad? Esa fue la pregunta. ¿Dónde está en la doctrina secreta en dónde estamos nosotros? En el gráfico de Carlos, sabemos que estamos 13.700 mil millones de años desde que se puede ver el universo. Bueno, eso es algo increíble. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso teosóficamente? Esa es la idea, Daniel. Esa es la idea.
Y por supuesto, en este planeta Tierra, en este momento, en el Kali Yuga, sabemos que es de la muerte de Krishna, pero eso es un tiempito muy cortito, ¿verdad? En comparación con la edad del planeta y en qué ciclo está el planeta, en qué ciclo está el Sol, el sistema solar, nuestra galaxia y el universo. Estudien esa parte, ya el detalle, ¿verdad? Duración es una palabra muy importante en teosofía porque Blavatsky, por falta de una palabra que describa el tiempo en su estado o en su cualidad o en su naturaleza eterna, no teniendo una palabra para llamar el aspecto eterno del tiempo, lo llamó como hizo Newton, duración, el aspecto abstracto y eterno. Entonces, a mí no me gusta personalmente la palabra duración, porque en español yo digo, esto va a durar hora y media. Entonces no me gusta la palabra duración, ¿verdad? Me gusta más tiempo abstracto. Pero en fin, la idea de tiempo, de espacio, es exactamente físico y metafísico, eterno y periódico. Y esto es lo importante de la teosofía. El único problema es que no tenemos palabras para diferenciar estos, ¿verdad? Y cuando nos da una palabra la tenemos que usar. A mí no me gusta, bueno, ¿qué podemos hacer? La naturaleza de la materia es otro misterio grande. La ciencia ha avanzado muchísimo. Estamos en un mundo extraordinario, ¿verdad? Ya sabemos del mundo de las subpartículas. No sé si así se dice en español, subpartículas, pero bueno, paciencia, ustedes vuelvan a oír la conferencia de la charla de Carlos para el vocabulario. Pero la naturaleza de la materia es algo fabuloso, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, continúa Blavatsky. Cuando él es el ocultista, dice hombre y elementos, no quiere significar al hombre en su forma fisiológica y antropológica presente. Ese es el ejercicio que acabamos de hacer. Ni a los átomos elementales. Esto es una palabra que no debemos usar hoy en día, aunque si se refiere al aspecto ideal o de idea del átomo, está bien, platónica, ¿verdad? Átomos, las ideas, las formas astrales, mentales, y de eso hay mucho trabajo. Es más, acabo de pensar que quizá deberíamos estudiar, a menos que ya han estudiado, la transmigración de los átomos de vida. Yo lo voy a buscar en español. Transmigration. No sé si lo han estudiado, quieren estudiarlo. Ahí hay unos detalles sobre los átomos muy importantes teosóficamente. Bueno, yo lo voy a buscar en español. Esto contesta muchas de las preguntas que tenemos sobre la transmigración y del karma, sobre todo del karma. ¿Cómo está relacionado los átomos a la fuerza vital que llamamos karma, ¿verdad? Que es una fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy interesante. Los que tengan el tiempo, estudienlo detenidamente, porque entre más estudian, más comparten y más comentarios y preguntas van a tener. Por favor, entre más estudien, mejor. Entonces seguimos. Átomos elementales. No sabemos lo que ella dice, en esto no los debe ella, lo que ella llama elemental, ya lo va a hablar más, y átomos. Entonces tenemos que formular la idea mental, la imagen mental de lo que Blavatsky nos quiere decir. Y entonces nos dice lo siguiente sobre ello. Cuando el ocultista dice hombre y elementos, no quiere significar al hombre en su forma fisiológica y antropológica presente, ni a los átomos elementales. Esto ya se refiere a los elementos, ¿verdad? Como conceptos hipotéticos existentes hoy en la mente científica, abstracciones entitativas de la materia en su estado superior atenuado. Ni tampoco quiere indicar los elementos compuestos de la antigüedad. Así lo que quiere decir en pocas palabras lo que habíamos dicho. Cuando el ser humano, nosotros vemos a un ser humano, no veamos solamente su aspecto físico. Hay un aspecto metafísico
es complejo, el ser humano tiene su función, tiene su número, tiene su forma. La forma del ser humano es el huevo áurico, esa es su forma ideal, ya sabemos, lo hemos estudiado en Blavatsky. Es ovular. Esa es la forma ideal del ser humano, no como la tenemos en este momento. Así comenzamos en la primera humanidad en este planeta y así probablemente vamos a terminar. Entonces, lo mismo con los átomos. Cuando leemos átomos ya sabemos, porque hemos estudiado las mónadas minerales, que debemos ver los átomos como el esqueleto de la vida monádica, de la esencia monádica, del impulso monádico. Y en ese impulso monádico, en ese esqueleto que llamamos átomo, que si quieren podemos usar la imagen del átomo preliminar, que es un núcleo con los electrones en una nube electrónica, ¿verdad? O cuantitativamente, como partículas, etcétera, etcétera. Si quieren ver eso, un núcleo con electrones, está bien, pero hay más de eso, hay más. Tiene una edad, tiene una función, tiene relaciones, tiene fuerzas, es muy viejo, es una esencia monádica, etcétera, etcétera, etcétera. No es una mónada, ya estudiamos eso, es parte de una esencia monádica. Carlos. Gracias. Sí, únicamente, Martín, únicamente señalar que cuando Blavatsky aquí dice que son conceptos hipotéticos existentes hoy en las mentes científicas, esto era en 1888, que todavía no se conocía, no se había descubierto realmente el átomo. Se sospechaba, claro, se especulaba, igual que Demócrito, Leucipo, etcétera, que la materia estaría formada por partículas pequeñas, indivisibles, que ya no se podrían dividir más y que les llamaron átomos, que significa justamente eso, indivisible. Ahora bien, fijaos la vuelta que dio, el círculo que dio la ciencia, porque bueno, después recién en el siglo XX, a principios del siglo XX, se comenzó a encontrar que lo que se llamaba átomo realmente tenía componentes, tenía partículas, tenía el electrón, descubierto por Thomson, Millikan, en fin, y ya luego empezó a hacer los modelos atómicos y luego vino la cuántica y todo esto. Y ahora, ¿y qué pasó? Bueno, que recordando que habíamos hace ya un par de años, creo, ¿no?, que habíamos visto con David Tong acerca de la teoría de los campos cuánticos, que la materia en sí, según esta teoría, pues no tiene una existencia sólida como partículas o cosas así, sino que las partículas son solamente el resultado, son como fluctuaciones, decía él, de los campos cuánticos. Entonces, dimos toda la vuelta, es decir, de hacerlo material, más material, las descomponemos, las rompemos, vamos más para adentro, y es un momento que no podemos seguir. Hemos encontrado las partículas elementales, y ¿qué hemos encontrado? Pero son muchas, ¿y qué hemos encontrado? Bueno, pues que hay una teoría de campos de algo que es aparentemente inmaterial, pero que es material también. Lo que pasa que no es en el sentido corpuscular, como estamos muy acostumbrados a pensar, sino que es en el sentido de una función de matemáticas y tal, pero que la materia realmente es el producto de eso otro. Entonces creo que eso es, también hay que tener en cuenta que aquí a lo largo de este capítulo nos vamos a encontrar con esa dificultad. Blavatsky no tenía el vocabulario porque no existía para todo lo que se refería al átomo, y por eso ella además decía que era hipotético. Gracias. Por favor, vuelvan a ver ese video de David. ya yo lo conozco, ¿verdad? De David. Bueno, y recuerden en la edad del universo donde se formaron los átomos. Eso nos da una idea muy importante cuando estudiamos la estancia 3 de cosmogénesis, porque ahí se forman los átomos en cosmogénesis.
en la doctrina secreta. ¿Estamos? Estancia 10. Estancia 3 del volumen primero. Bien. Entonces, por eso es lindo ver el contraste, ¿verdad? Bueno, en ocultismo, la palabra elemento siempre significa rudimento. Cuando decimos hombre elementario, significamos o el esbozo primitivo incipiente. Fíjense bien, nos está explicando la visión que ella tiene del hombre en su estado incompleto y sin desarrollar, rudimento, elementario, y por tanto en esa forma se halla ahora latente en el hombre físico durante su vida y que solo se manifiesta eventualmente y bajo ciertas condiciones. O bien, esto es una, o bien, aquí está la otra parte, o sea, hay dos imágenes que nos va a dar de esa palabra, cómo se usa, o bien aquella forma que sobrevive al cuerpo material por cierto tiempo y que se conoce mejor por el nombre de cascarón, el que a mí me gusta, elementario. Bueno, ya voy a dar la palabra, ¿verdad? Aquí nos habla de cómo Platón llamaba a todas estas cosas, ¿verdad? Demonios elementales. Que eso es una linda tangente. Entonces, hay dos maneras como van a usar la palabra elemento o elemental. Es como rudimento, primitivo, incipiente, ¿verdad? O como el cascarón, o aquello que después de la segunda muerte, el principio al cuerpo cámico envuelto en la parte baja del kama, que eso lo llamamos kamamanas, se baja, queda en el kama loka, y la parte más bella, santa y perfecta y espiritual de manas se une a Atma Buddhi y van al estado de gestación. ¿Lo ven? Son de dos maneras. Vi dos manos en un momento dado. Emil, se te toca, y después Carlos Adela. En realidad una pregunta, a lo mejor, Ajá. yo lo voy a hacer. ¿Esto tiene algo que ver con el estadio rudimentario, con el Swabhava? Ok, todo es Swabhavat. Todo es Swabhavat, ¿verdad? No hay nada en este mundo material que no sea Swabhavat. La mejor explicación de Swabhavat está en Isis Velo. Búscala. No sé si tienes un Word Glosario. sí, la mejor está en Swabhavat, algo plástico, en Isis Velo. Es algo plástico, todo tiene que ver con Swabhavat. Cuando hablas de algo material, te tienes que remontar hasta Mula Prakriti, después viene Swabhavat, y Padre, Madre, el agua, y todo esto. O sea, todo es Swabhavat. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, todo termina en Swabhavat. Pero eso es hindú. Eso es un vocabulario sánscrito hindú, y a mí me gusta más el platónico aristotélico, es aquello o sustancia. A mí no me gusta Swabhavat porque se confunde a la gente, ¿verdad? Es un término sánscrito. A mí no me, sánscrito, ni lo sé escribir. Yo sé que algunos de ustedes quizás ya saben escribir. Entonces, fíjense cómo ella usa la palabra elementales, elementos, algo incipiente, algo primitivo, ¿verdad? En su estado incompleto y sin desarrollar, etcétera, etcétera. Y así tenemos que pensar cuando ella usa la palabra elementario, es algo que no está completamente desarrollado. Por ejemplo, podríamos decir, y después te toca María, podemos decir que el ser humano está en un estado rudimentario, elementario, hasta que llegue a su estado de adepto, de bodhisattva, ¿verdad? Podríamos decirlo de una analogía. María, por favor. Podría decirlo también lo que dice aquí abajo,
en el llamado, Platón al hablar de los elementos turbulentos y racionales, entre comillas, compuestos de fuego, aire, agua y tierra, quiere decir demonios elementales, en el Timeo. Claro, recuerda que ahora ella nos está dando una, ¿cómo se dice así? Una visión de cómo Platón veía a lo que nosotros llamamos los elementales, ¿verdad? Y para él los elementales tienen vida y los átomos elementarios tienen vida, y los dividió en fuego, aire. Bueno, no él, ya eso estaba por ahí, ¿verdad? En el mundo griego, a fuego, aire, agua y tierra. Y sabiendo que esa es la constitución de los elementales, entonces los llamaba demonio elemental. Para nosotros demonios no son los hijos de Satán, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con eso. Demons. Y esa es una de las razones por la cual mataron a Sócrates, ¿verdad? Lo envenenaron, ¿cómo se dice? Capital punishment. Porque hablaba de los demonios que lo inspiraban a él, y estaba corrompiendo a la juventud. En vez de uno entender que el Atma Buddhi Manas es nuestro demonio interno. Y hay un mundo metafísico que él expuso, y hasta ahí llegó. Platón se cuidó de no decir mucho de eso. Perdón, entonces esos no son los daimons. Esos son los daimons, sí, son los daimons. Gracias. ¿Verdad? Y recuerda que todo el mundo, el mundo material está lleno de vida, de luz, de movimiento. Esa es la naturaleza metafísica de la materia. Vida, luz, movimiento. En otras palabras, participa de materia y de espíritu. Son palabras abstractas, ¿verdad? Son ideas platónicas. Entonces, cuando decimos átomo, tenemos que ver o espíritu, materia, o luz, vida, movimiento, por decirlo así, como una de las visiones de ellos. Entonces los demonios nos dan parte de esa visión. Hermana Isabel. Sí, es que cuando hablamos de los elementarios o de los elementales, también dentro, digamos, del tema evolutivo, antes de los minerales, etcétera, existen esos, digamos, esa manifestación material que llamamos elementarios. Por supuesto. ¿No? Y por supuesto, y está bien descrito, nos da una imagen en ese artículo que estudiamos de la mónada mineral. Ella hace un esquema de tres reinos, por decirlo así, kingdoms, reinos, debajo del mineral. El 1, 2 y 3, ¿verdad? Sí. Y por encima del ser humano habla de 3 reinos de Dhyan Chohans, Dhyani Budas, 1, 2 y 3. O sea, ella nos da un mundo decimal de 10, ¿verdad? 4 físicos, 3 elementales y 3 divinos o superior al ser humano. Eso está ahí muy lindo, muy bien. Muy bien, y hay mucho material en las cartas de los maestros sobre eso. Todo esto, por supuesto, hay que concentrarse en ello y estudiarlo, ¿verdad? Y hacer un todito de todo eso. Ok, seguimos entonces. En cuanto a elemento, cuando el término se emplea en sentido metafísico, y esto es lo que vamos a poner atención, significa el hombre divino incipiente, distinto del mortal. ¿Lo ven la definición? Cuando hablamos de un elemento en el sentido metafísico relacionado al ser humano, recuerden esta definición, mantengan presente esto es como ella lo habla. Hombre divino incipiente, distinto del mortal, más allá del físico, de los ojos físicos que podemos ver y
pesar a la persona, ver cómo se mueve, cuántos años tiene, de dónde viene y todo. Ese es el hombre mortal, el ser humano mortal. Ella está hablando del hombre divino incipiente. En su uso... Martín, Dime. perdón, ese es el hombre celeste. Ese es el hombre celeste. Ok, gracias. Gracias. Disculpa, el hombre celeste. Divino, celeste, ¿verdad? Atma, Buddhi, Manas. Y quizás le agregamos otras cositas ahí, como Kama, etcétera, más allá, ¿verdad? Porque es un ser humano. Distinto del mortal. En su uso, si queremos agregarle el Kama, hay veces que yo no le agrego Kamas porque sabemos que después de la muerte los 3 principios inferiores se van a su fuente natural. ¿Se acuerdan? Eso está en las cartas de los maestros, la carta número 13, donde el maestro explica la fuente de cada principio. Estudien eso. Eso es muy importante. Entonces, los 3 más bajos, físico, astral, pránico, van a su fuente y después el cámico con parte de manásicos inferior queda como elemental o como cascarón. ¿Alguna pregunta sobre esto? Esto es algo que a veces doy como supuesto que todo el mundo sabe. Y Teosofía 101 está en la clave de la Teosofía. Esto es algo que debe ser básico. Si alguien no entiende esto, por favor, levanten la mano y lo explico nuevamente. Si me quieren preguntar por separado, pueden escribirme en sus logias, grupo de estudio. Por favor, estudien lo que significa esto. Y aquí podemos hablar también de cómo habíamos dicho que el ser humano es dual o triple o septenario. Aquí podemos ver que es más de la parte mortal. En su uso físico quiere decir materia incoada, no sé, nunca he oído esa palabra, pero lo que significa es en su primera condición indiferenciada. O sea, esto tiene que significar el estado primero de un proceso que se va a llevar a cabo, que lo va a hacer divino al final, ¿verdad? Incipiente. Incipiente, gracias, incipiente. Muy linda palabra, lo voy a poner aquí. En su comienzo. En su comienzo, gracias. En su comienzo, incipiente es muy lindo, incipiente. Bueno, muchas gracias. Como ya saben, mi español es limitado en estos días. En su uso físico. Ok, ¿me van siguiendo? En su primera condición indiferenciada. Ahora nos da una palabra que es muy interesante y que es un misterio también. O. Y cuando ella dice O, hay que pensar bien, ¿verdad? Estos O son muy importantes. O, en el estado del haya, la condición eterna y normal de la sustancia. Aquí ven la otra parte de la sustancia. ¿Lo ven? Cuando hablan teosóficamente, expliquen algo teosóficamente, recuerden, la palabra eterna y la palabra periódica van siempre unidas en teosofía. Ella no las une teosóficamente para mostrarnos que deberían tener dos palabras que se reúnan en una tercera. ¿Comprenden eso? El ser humano en su estado del haya, en su estado eterno o en estado de absolutidad y en su estado periódico, depende del reino que habita esa mónada. En nosotros, humanos. Bueno, espero que los haya confundido porque ahí nacen las preguntas y los comentarios. Daniel, por favor. Sí, a ver, corrígeme si esto no está bien. Cuando decimos sustancia normal o cuando Elena Blavatsky dice sustancia normal, podríamos decir que las 3 manifestaciones de la sustancia, que es materia, espíritu, energía, están en equilibrio homogéneo, o sea, y que eso es la situación normal de la sustancia, y luego cuando se manifiesta es que hay
un desequilibrio, que hay más espíritu que materia y energía, o más energía, en fin, los distintos planos de existencia, ¿no? ¿Sería correcto decir esto? Sí y no. Vamos a Vale. ver la parte de sí. El vocabulario está ahí. Lo que acabas de decir es la explicación teosófica. Lo que hay que tener cuidado es al mismo tiempo. No hay materia que no sea eterna, ¿verdad? No hay nada que no sea eterna. Lo que nosotros vemos es lo periódico. Entonces hay que mantener siempre, y este es uno de los problemas de teosofía de los últimos 140 años. La gente habla de lo absoluto como de aquí y habla de Manvantara como algo aquí. No, el universo es eterno y periódico al mismo tiempo. Eso tiene que meterse en el alma de nosotros si queremos comprender un poquito de teosofía. Nadie habla de esto porque hablan de que el absoluto como una cosa. Hay que creer en el absoluto te necesita, el absoluto, no hay absoluto. Eso es una palabra que se usó por la necesidad de hablar de un estado eterno en otra palabra que usaron los filósofos, ¿verdad? Entonces, todo es eterno y todo es periódico. El absoluto es el universo en su estado de eterno. Pero cuando está en pralaya, está en un estado de absolutividad, absolutez. ¿Lo ves? Y eso es en estado de laya, en donde se diferencia periódicamente. Pero es siempre eterno, porque no pierde su condición, no sé cómo explicarlo, pero no pierde su condición de eternidad. De ahí que ahora, en los últimos meses, estoy diciendo eternamente periódico, para que vean que es al mismo tiempo. Porque la gente dice, ¿cómo es posible que esto y que lo otro? Bueno, estás hablando de o que es periódico o que es eterno. No, es lo mismo. A ver, Carlos, por favor. Gracias. No, eso es simplemente decir, esa es la disputa que había entre Parménides y Heráclito, ¿no? Parménides señalando que todo permanece, que todo es eterno, y Heráclito que todo fluye, que todo cambia, lo eterno y lo manifestado. Y para citar a alguien más cercano, el poeta español Antonio Machado, que decía, todo pasa y todo queda. Oh, qué lindo, ¿eh? Todo pasa y todo queda. Está bien, está muy lindo, muy lindo. Gracias, gracias. María, por favor. Después volvemos con Daniel. María. Me gusta, pero lo nuestro es pasar. Me fascinó lo que usted acaba de decir. Por eso es que aparentemente ya se contradice cuando dice que la materia es periódica. Pero también dice que es eterna. Claro. Y es porque nosotros tendemos a diferenciarlo. Me fascinó lo que usted acaba de decir. Nosotros, la cabeza. Gracias. Ahora vamos a agregar laya. Cuando la materia está en un momento de laya o en un momento de pralaya, ¿verdad? Que tiene la palabra laya incluida, la materia aparece como eterna, porque no tiene cualidades. No hay nadie que la mire. No está activa, por decirlo así. Está palpitando, hay vida, ¿verdad? Sabemos en la doctrina secreta que el universo está en vida, el espacio está en vida, tiene una luz, pero no hay nadie que la mire, no hay actividad de manifestación, de irradiación, de emanación. Esos procesos no existen. Entonces, hay que unir a estas ideas que, como nos dice Blavatsky, en su estado de laya, aparece como eterna. Esa palabra aparece, está en la doctrina, no aquí, pero aparece como, por ejemplo, en la explicación que ella da en el proemio de la estancia 1, la estancia primera nos dice, la estancia primera describe el universo en su estado de reposo, en su condición de absolutidad. No absoluto, como dice Laquier, ¿verdad? Hay una equivocación de traducción, ya Mario lo arregló en el volumen 1, es la absolutidad. Y aquí es donde nos dice ello. Entonces, por favor, cada vez que digan un ser humano, eterno y periódico, entonces le van a preguntar cuál es la parte eterna de un ser humano.
monádica, ¿verdad? Y de la mónada, ¿cuál es su parte eterna y sustancial? Sustancial es el buddhi, es el vehículo es sustancial, y la parte que no es física es siempre Atma, que es un destello de lo eterno, por decirlo así. Esas son palabras metafísicas, simbólicas, abstractas, para describir algo que no se puede describir. Entonces tenemos la mónada, que es eterna y periódica. ¿Dónde está eso en la doctrina? La tercera proposición, la segunda proposición fundamental. En su estado de manifestación, ¿dónde está descrita? En la tercera proposición fundamental. En su aspecto más abstracto, la primera proposición universal. El universo es eterno. La primera proposición fundamental. ¿Cómo se dice? Es que todo lo pienso en inglés, disculpen. Proposición fundamental. En la primera proposición fundamental es que no hay una cosa que se llama en lo absoluto. No, el universo es eterno y periódico. Entonces, se le puede llamar Vines, Seidad, se le puede llamar esto, se representa así, asá, pero es el universo donde está hablando. Porque el círculo blanco y el fondo oscuro es igual, es lo mismo. Eterno oscuro, periódico el círculo blanco. Es lo mismo, no está ni sobre ella como un pizarrón, no, ni dentro de ella como algo que está puesto ahí como un donut. No, es eterno y periódico. Es el mismo espacio eterno y periódico. La ciencia todavía no ha llegado de eso, pero lo implica. Todo es espacio y el espacio aparentemente se está expandiendo. Está llegando a eso, está llegando, ¿verdad? Etcétera. Eso hay que afinarlo ya, porque todos son modelos, por decirlo así. Gracias. Mira, hay otra manera de expresarlo. En el Pralaya, la materia y el espíritu son uno. Todo es uno. No hay diferenciación. Está indiferenciado. En la manifestación se diferencian el espíritu y la materia. O sea, surge la diferenciación y de ahí surge la diversidad. Esa es otra forma de expresar el concepto. Ok. Gracias. Gracias. Una visioncita de la manifestación. Muchas gracias. Vamos a terminar aquí. Entonces, en su uso físico quiere decir la materia, como habíamos dicho, incipiente, en su condición principio, en su condición eterna y normal de la sustancia, que solo se diferencia periódicamente. ¿La ven? Eterna y periódica. Durante esa diferenciación, ahora viene Manvantara, ¿estamos claros? La sustancia está realmente en estado anormal. ¿Qué significa anormal? En otras palabras, no es sino una ilusión transitoria de los sentidos. De ahí viene que lo que vemos en el universo es lo que los 5 sentidos nos comunica ahora a través de instrumentos extraordinarios, pero esos instrumentos continuamente van avanzando, sobre todo las computadoras y los genios que hacen el software están trabajando los datos que tienen de una manera, exquisita. Nos revelan más y más y más. Entonces, recuerden que cuando describen algo, recuerden que lo que describen es el aspecto fenomenal, más bajo, porque es una información que viene de los 5 sentidos y con instrumentos, ¿verdad? Los instrumentos están asociados a los 5 sentidos. Lo importante como teósofo es tener presente que lo que están observando es eternamente periódico. Y entonces cuando hablan de ello, lo hablan de una manera periódica o de una manera eterna. Entonces, cuando lo describen, usen los 2 términos, eternamente periódico. Descríbenlo en su etapa, en su naturaleza eterna y en su naturaleza periódica.
Y recuerden, en la etapa pralaya de la periodicidad, aparece como eterna, pero es porque está en su estado de eternidad. Y allá es un adjetivo, está en un estado de absolutividad. ¿Lo ven? Gracias. Con María terminamos. Eso María. quiere decir que nosotros somos anormales. O sea, Sí, en una sí, palabra, sí, somos una sí. contraposición de lo otro. O sea que la única forma de nosotros entender todo esto es cuando realmente no lo intelectualizamos, sino que lo vemos como una reflexión, es más, como diferente de lo que nosotros hacemos, que es intelectualizarlo. Muy bien. Entonces, ¿qué significa anormal para Blavatsky? No para ti y a mí, no para mi mamá, que me llamaba anormal cada rato, sino, ¿qué significa para Blavatsky? Para Blavatsky, normal significa que no cambia, está en un estado de reposo, donde está en su máxima expresión de materia, donde esa materia va a ser la base de todo el universo que se va a manifestar. Está en pura luz, en pura vida, en pura pulsación, y está esperando que Karana dé la hora de comenzar la manifestación. Eso es laya, eso es normal. Cuando unas esa visión con la manifestación y otro pralaya y otra manifestación, tienes entonces que considerar que lo que estás viendo es eterno. ¿Lo ves? Es eterno. Eterno no significa más nada de aquello. No tiene ni principio, no tiene fin, pero tiene que ser periódico. Si no es periódico, estás hablando de un Dios. Y eso no existe en ese sentido. ¿Lo ves? O sea que nuestra normalidad realmente es esa parte que no es periódica. Porque es pura luz, es pura luz, es pura vida, es pura pulsación. Esperando que los Dianchohan despierten, por decirlo así, en nuestro mito, contemplen las ideas que nos describe Platón o los hindúes o la Kabbalah, y Fohat despierta a todo el mundo. Eso ocurre así, ¿verdad? Ahora, lo lindo de la ciencia moderna es que describe eso en millones de segundos. Por eso me encanta esos gráficos de la ciencia. Lo que nosotros decimos así, la ciencia ya lo tiene, ¿verdad? Así, es algo bellísimo lo que la ciencia ha hecho hoy en día. Bueno, Emilce, contigo terminamos. Y de verdad que terminamos. Bueno, gracias. Ahora, a mí como ser humano me hizo pensar de que yo tengo la fuerza y el poder como para realmente, o sea, todos, no yo, todos tenemos la fuerza y el poder de ser ese hombre celeste. Pero ahí tenemos que hacer uso de la voluntad para cambiar y cambiar a través de las cualidades físicas, o sea, así como la ciencia va desarrollando instrumentos para acercarse más a la verdad, mi trabajo es desarrollar otras cosas, otros lentes míos para ver mi esencia, para reconocer la esencia que soy, reconociendo las virtudes como que no cambian, como que son inmutables en todos los seres humanos, nada más que a lo mejor las tienen tapadas o yo con mis anteojos no las puedo ver. Entonces, está bien que la ciencia se desarrolle, pero el interiorizarse en el hombre a través de estudiar para comprender la meditación, para saber quiénes somos, y el servir, porque el servir a lo mejor no es llevarle una taza de algo a alguien, es también parte, pero ese servicio es el que estamos haciendo nosotros con nuestros pensamientos y con nuestras acciones, porque tenemos
tenemos elementales al lado nuestro. Digo yo, me imagino así. Entonces, esos elementales tienen que reflejan, se unen a mí porque soy parecida, si no se irían. Entonces, es purificar nuestro ambiente para que el mundo, o sea, para que toda la humanidad pueda llegar a la evolución mayor en este momento, o sea, en estas oportunidades. Gracias. Sí. Hablé Gracias. mucho, pero capaz que estoy equivocada, pero yo No, medio diste como... toda una conferencia de lo que es teosofía, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, hasta aquí llegamos hoy, ¿verdad? Y continuamos en 2 semanas. Espero que recuerden, este tema es extraordinariamente complejo y vamos a ir poquito a poquito explorándolo. Entre más lo leen y busquen las palabras en el glosario, en la doctrina, etcétera, más van a aprender y compartir. Muchas gracias a todos. Emil, muchas gracias.